como el libro tibetano de los muertos. But even more interestingly, he made photographs of what your ghost, your plasma field looks like after death. Pero de hecho además también hizo fotografías de cómo vuestro fantasma, vuestro campo plásmico, pues la pinta que tiene después de la muerte. Now remember, if you've had access to bliss experience, to bliss, Recordad que si habéis tenido acceso a experiencias de felicidad, then your plasma, your aura after death is going to be bigger and stronger. entonces cuantas más hayáis tenido, vuestra aura va a ser más fuerte en el momento de la muerte y más grande. You get a more powerful car. Tienes un coche mucho más potente. Right? So he found that the ghost, the plasma that leaves your body after death, goes to a predictable place. Lo que descubrió fue que cuando el fantasma, este campo electromagnético plásmico, sale de vuestro cuerpo, sale y se coloca en un punto predecible. It goes to the place in the room that's fractal. Se va al lugar de la habitación o del entorno en el que estéis que sea más fractal. We're going to talk about this later in terms of architecture. Hablaremos de esto un poquito más tarde en términos de arquitectura. The fractal space defines the sacred. El sitio fractal define lo sagrado. The place where the most number of waves can agree. El sitio donde el mayor número de ondas pueden estar de acuerdo. And later we're going to talk about how Dr. Korotkov measures the fractality of the air in that space. Y más tarde hablaremos también de cómo el profesor Korotkov mide la fractalidad en el aire en estos espacios. So we know we can measure sacred space and we know why your ghost goes there. Así que podemos medir estos espacios sagrados y sabemos el por qué este campo electromagnético, el fantasma, acude a estos sitios. Your spirit goes to the place of compression because that turns into acceleration. Yes? Vuestro espíritu intenta ir a los sitios de máxima compresión porque así transforma esa compresión en aceleración. Here's your aura leaving now. Aquí está vuestro aura marchándose. Where's the center of the pine cone? ¿Y dónde está el centro de la piña? Where's the center of compression? ¿Dónde está el centro de compresión? Where can I implode and be accelerated? Yeah? ¿Dónde puedo implotar y ser acelerado? Now, the other thing that's been studied about death electrically Otra cosa que también ha sido estudiada sobre la muerte eléctricamente is something called the Clouvet form constants. son las constantes de forma de Clouvet. This is a psychologist who interviewed a large number of people who had near-death experiences. Clouvet fue un psicólogo que entrevistó a muchas personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. And these were volunteers. Y estos sí fueron voluntarios. They came back. Estos volvieron. And we're glad they did. No. Y estamos contentos de que lo hicieran. But they said the shape of what you see when you die. Dijeron que la forma de lo que se ve cuando alguien muere, First, you see a lattice, then a cobweb, then a tunnel, then a spiral. Yeah? primero veis una rejilla, luego veis una tela de araña, luego veis un túnel y luego veis una espiral. And then it starts over. Y luego vuelve a empezar. And you go around and around like this. Y vais dando vueltas y vueltas. Now, this is the geometry of your electric field Esta es la geometría de vuestro campo eléctrico because this is how your DNA is storing charge. Do you see? porque así es como vuestro ADN está almacenando carga. Lattice, cobweb, tunnel, spiral. Yes? Rejilla, Lattice, cobweb, tunnel, spiral. rejilla, se me ha ido la palabra. You see? Rejilla, telaria de araña, espiral, túnel, So, espiral. your DNA is saying, if you can compress and accelerate an electric field, Si tu ADN está diciendo que si puedes comprimir y acelerar tu campo eléctrico, then you can ignite something which will travel after death. entonces puedes encender algo que puede viajar después de la muerte. Now, in Egypt, the body you take with you at death is called your ka. En Egipto, lo que viajaba después de la muerte se llamó Ka. Get in your ka and follow me. Es difícil en castellano, pero métete en tu Ka como coche y sígueme. But we now know that the ka, as in Merkaba,
Pero ahora sabemos que el K, como en la palabra Merkaba, actually refers to the amount of coherence in the plasma body of your aura. se refiere a la cantidad de coherencia en vuestra aura, en vuestro campo plásmico. Yes, and your ability to steer that Y vuestra habilidad de poder dirigir eso when you die cuando morís depends on some very simple physics, actually. depende de una física muy sencilla. The instructions in Egypt on how to get a steering wheel Las instrucciones que nos daba Egipto de cómo conseguir un volante. You know how when you buy a car, if it's really cheap, maybe the steering wheel was optional? ¿Sabéis como cuando os compráis un coche que a veces el volante, un coche muy barato, a veces el volante es opcional? Well, when you die, having a steering wheel for your aura is not optional, it's necessary, yes? Pues cuando morís, tener ese volante para poder dirigir vuestra aura no es opcional, es necesario. Well, in Egypt, there was a very simple instruction for that. En Egipto había una instrucción muy simple para ello. It was called the hat of Osiris. Se le llamaba el gorro de Osiris. And the hat of Osiris turns out to be the geometry of the cavity around your heart called the pericardium. Y el gorro de Osiris hemos descubierto que es la forma que tiene la cavidad que envuelve vuestro corazón, el pericardio. Now, if you have the muscles to control the shape of the pericardium, Si conseguís tener los músculos capaces de darle forma a ese pericardio, it's called coherent emotion. a eso es a lo que llamamos emoción coherente. That when you can control the shape of your pericardium, you can steer the electric field of your imploding, gravity-making heart. Cuando conseguís darle forma a este pericardio, ¿vale? Conseguiréis dirigir el campo electromagnético de vuestro corazón. Your imploding and gravity-making heart's electric field. Vale, el campo eléctrico del corazón capaz de generar implosión y gravedad. So this is actually the shape of the nerve that causes your heart to fire. Esto es la forma de los nervios de vuestro corazón que generan que el corazón se encienda. It's called the fibers of Purkinje. Se llaman las fibras de Purkinje. It's fractal. Son fractales. It collects voltage from gravity. Y lo que hace es almacenar o coleccionar, almacenar voltaje que viene de la gravedad. So the ability to actually steer your heart's gravity-making electric field depends upon coherent emotion. O sea que can you repeat that, please? The ability to steer your heart's gravity-making electric field La habilidad de poder dirigir este campo electromagnético de vuestro corazón depends upon coherent emotion. depende de la emoción coherente. And this is how you measure it. Y así es como la medimos. This is actually the process of measuring coherent emotion in your heart, yes? Este es el proceso de medir emoción coherente en vuestro corazón. This is the heart tuner, my little invention. Esta es mi pequeña invención, el Heart Tuner. This is the EKG of two people, yes? Esto es el electrocardiograma de dos personas. And this is the moment Y este es el momento when their two hearts line up right here. cuando sus dos corazones se alinean. And in that way we measure empathy. Y de este modo medimos la empatía. And when this peak goes up, Y cuando este pico sube, we measure heart coherence. medimos la